federalismo venía gobernando el país desde hacía ya varias décadas, con Rosas a la cabeza. Era costumbre de Rosas enviar un memorándum una vez por año diciendo si le renovaban la fe o la confianza para que él siga siendo el representante del país ante el exterior, algo así como un ministro de Relaciones Exteriores. Hasta que sucede que Urquiza, que era gobernador de Entre Ríos, decide cambiar las reglas de juego y decide no contestar afirmativamente, sino por el contrario, negarle esa representación. Y allí es donde empieza todo el problema que culmina el 3 de febrero acá en estas tierras. Los ejércitos compuestos eran las tropas federales de Rosas y el ejército grande comandado por Urquiza. El ejército grande contaba con el apoyo de las tropas uruguayas y brasileñas. La disposición de tropas fue muy pareja, además la batalla de Caseros es la que reúne mayor cantidad de efectivos en suelo argentino hasta la actualidad, 51.000 hombres. También estaban muy parejos en cuanto al armamento, ¿sí? Ambos, por ejemplo, tenían artillería, en número estaban bastante parejos, tenían los famosos cohetes a la Congreve, que para la época había sido realmente una novedad. Imagínense esos gauchos que estaban combatiendo y que de repente le cayeran esas especies, eran como unas cañitas voladoras, para que se entienda, por supuesto explosivas, pero que generaban un pánico tremendo en la gente y en los animales. Dado el gran movimiento que hubo y la sequía permanente que provenía se había originado de unos días antes, pensemos en comienzos de febrero, hizo que la falta de lluvia, el movimiento de las caballerías provocaran una gran nube de polvo, que dicen que ese fue el motivo que lo llevó a la Madrid a equivocar la ruta cuando quiso volver desde la retaguardia a atacar a las fuerzas de Rosas. El dispositivo defensivo que había organizado Juan Manuel de Rosas es como una línea recta que arranca en la casa de Caseros, pasa por el Palomar y después seguía por varios metros, por varios kilómetros. Pero los puntos fuertes, lo que denominamos el centro de gravedad de la batalla, fue la casa y el Palomar. Durante la batalla la casa fue un hospital de campaña, donde el médico a cargo era el doctor Claudio Mamerto Cuenca, médico destacadísimo, además incursionaba en poesía, en música, y es el mártir de la batalla de Caseros porque con bandera blanca izada en la casa las tropas brasileñas ingresan y pidiendo clemencia para sus enfermos, muere asesinado junto a una de las puertas. Según los testigos, y esto lo cuenta en sus memorias el general oriental César Díaz, apenas sonaron los primeros disparos, las tropas de Rosas, que parecería no estaban tan bien preparadas para la ocasión, empezaron a huir. Rosas se retira del campo de batalla y la anécdota dice que su cabalgadura, la yegua Victoria, a la que así había llamado en homenaje a la reina de Inglaterra, mete una de sus manos en una vizcachera y hace rodar a su jinete. Esto origina que una pulpería, un almacén de ramos generales que estaba en las inmediaciones, pase a llamarse El Trompezón, denominación que desvulgarizada termina siendo el nombre de una estación del ferrocarril Urquiza, Tropezón. Somos de algún modo guardianes de la historia viva de la Argentina del siglo XIX, una batalla que más que un hecho bélico para nosotros es un punto de unión entre los argentinos porque da lugar a la creación de una constitución para nuestro país, al encuentro entre los argentinos y a la formación del Estado Nacional.
Caseros compra esta propiedad en 1786, 1788, que levanta estas construcciones monumentales para la época. La casa pertenece al ejército argentino desde 1911. Originalmente contaba con 24 habitaciones. Actualmente toda la parte, lo que sería el patio del aljibe, serían las habitaciones que faltan. Con los restos se construyó el muro perimetral y la casa fue restaurada en 1992. Previamente fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1983. En la reconstrucción y restauración y puesta en valor intervinieron el historiador de la zona, Horacio Calegari, junto con Carlos Moreno, que es un arquitecto de la Comisión Nacional de Monumentos Históricos. Cuando hicimos los trabajos de puesta en valor de esto, nos aparecían las alfajías clavadas con clavos de herrero, hecho por los herreros. El clavo hecho por los herreros son todos diferentes, son de caras cuadradas, o sea, ¿por qué? Porque el golpe hace algo plano, no hace algo redondo. Un clavo redondo significa una máquina, y eso es revolución industrial, 1850 para acá. Acá detrás, a espaldas nuestras, había un gran monte que, según estimaciones, tenía unos 130.000 ejemplares. De allí que el parte de la batalla de Caseros se encuentre fechado en Monte Caseros, justamente como presencia de ese monte que estaba aledaño a las casas. La casa tiene algunos rasgos que son muy importantes, como es un cambio tecnológico. Si esta casa se hubiera hecho 20 años antes, se hubiera tenido tejas coloniales. Se hizo 1788, bueno, tiene techos de azotea. Es un techo que permitía recoger el agua, y entonces en función de esa agua potable, se podía llevar el agua a través de unos caños que posiblemente estén enterrados a una cisterna que está ahí abajo. La mayoría de los techos son los originales, hechos con tirante de Urunday. Es una madera que ya no se consigue, más dura que el quebracho. Sobre ella están los ladrillos y la tierra. Las aberturas son todas originales. La mayoría de los pisos de ladrillo son los originales también. Y puertas y algunos cerramientos. Lo demás ha sido reemplazado con materiales de similares características. Lo que hicimos fue recomponer con los materiales que había los elementos, los componentes de esta casa, o sea, el máximo posible. Se hicieron cateos, una cosa muy importante, se hicieron cateos, por ejemplo, de los colores de las cosas, para rescatar, porque mucha gente puede tener otro tipo de criterio y lo hace lindo. Y cuando uno rescata estas cosas no lo tiene que hacer lindo, tiene que hacerlo éticamente razonable. Posterior a la batalla, la casa fue pasando de manos. Al morir Diego Caseros, entró en sucesión, la tuvieron sus hijas, hasta que llega a la propiedad de la familia Pereira Iraola, que eran además proveedores del ejército, y la terminan donando al ejército argentino. Todo lo que nosotros manejamos como edificios antiguos son emergentes de un momento cultural, un momento histórico. Y su razón de ser es mostrarnos hoy, o rescatarnos hoy, esa memoria para construir algo que es muy importante en la memoria nacional, que es, queremos rescatar raíces para que el árbol que sigue crezca sano. El complejo histórico de lo que es la casa y el Palomar tiene mucha vinculación con el afuera, con la comunidad. Recrear la historia, el pisar por donde sucedieron los hechos de la batalla de Monte Caseros el 3 de febrero, el recorrer cada rincón de la casa, que obviamente está ambientada o adaptada a ser un museo, ¿sí? Y todo lo que ella significa, es pisar la historia. Posiblemente si alguna vez se hace un trabajo arqueológico, que es algo que está faltando acá, se encuentren los cimientos de varias construcciones más, se encuentra el pozo de basura que podría llenar el museo con los elementos que hay adentro. Lo que pasa es que estas casas están bien presentadas, pero están prolijitas. Y estas casas, abajo de la superficie, ocultan toda una historia. La casa tiene ese encanto particular y el hecho de ser testigo muda de los sucesos.
El otro elemento que juega un papel fundamental y que con la municipalidad de 3 de febrero tiene una identidad terrible es el palomar, que incluso está en su bandera. Ahora lo que hay que hacer es un trabajo, un rol de mantenimiento, que es de mantenimiento preventivo, que es, si me aparece una fisura, ver el motivo y corregirla, que no son importantes. Aquí, si me aparece una entrada de agua, corregirla al momento, no dejar que siga creciendo. Si se desajusta una abertura, corregirla. La idea que tengo es de hacer el palomar acá en el medio, y en un costado y en el otro costado van a estar las caras de Urquiza y la cara de Rosas, y después va a estar cruzado así muy tenue la bandera, va a ser como un collage y unas escenas de guerra. El palomar es algo muy singular porque ese palomar no costó poca plata, costó un montón de plata. Tiene casi 10.000 mechinales, que son los nidos donde cada casal de palomas criaba sus pichones, 5 pichones por año. Y eso era una producción casi industrializada. La cría de la paloma es una historia muy antigua, empieza en Grecia, los romanos después la difunden por Europa. En época medieval fue un derecho de los señores tener palomar, porque la paloma es un depredador para el agricultor. Por ahí, por la Revolución Francesa, se quemaron las capillas en el área rural, las casas, los palacios y los palomares, como un símbolo de una cosa que no les pertenecía a la gente en general, sino al señor. Recorrer el palomar o la chacra te transporta en el tiempo. Yo la primera vez que entré quedé maravillado, lo hice con el historiador Horacio Calegari, hicimos varias notas y crónicas sobre este maravilloso lugar. Estamos hablando de un lugar histórico que remite a una época colonial, que nos recuerda cómo eran las casas en la época, cómo se producían los alimentos para la aldea que era Buenos Aires. Y poder estar en algún momento sintiendo lo que sintieron los pioneros de toda nuestra zona, allá por el 1700 y pico, aún antes de la Revolución de Mayo. Muchas veces me preguntan, la gente que viviendo en nuestros días no se imagina estas monumentales construcciones para la época,
¿por qué se hacían estos palomares tan gigantescos? Pensando que acá se le daba albergue a palomas mensajeras, nada de eso. Era de buen comer el consumir pichones de paloma, y esto se vendía a la gran aldea, a un Buenos Aires que crecía semana tras semana y que iba demandando cada vez más comestibles, cada vez más mayor cantidad de alimentos. Es un palomar de 2 patios con círculos concéntricos, sin techo y con una presencia enorme, una cosa enorme o sea, tiene una presencia arquitectónica más allá. Se hizo como alguien que quiere hacer con todo, ¿no? Igual que la casa, ¿no? La casa para su época era una casa muy significativa. La lejanía de la casa y el palomar tiene que ver con el clima y los olores que producen las palomas. Generalmente se ponen a unos 300 metros de la casa. Fíjate, los dos son monumento histórico. El palomar declarado en 1942, la Casa de Caseros en 1983. Es cierto que hay más de 40 años, más de 4 décadas en el desfasaje de los nombramientos, de las designaciones, pero a la larga se hizo justicia. También es de mencionar que los campos de Caseros, o sea, estas ondulaciones que nosotros vemos desde la loma del Colegio Militar hacia el lado del Arroyo Morón, también fueron declarados sitio histórico. Es un orgullo que dentro de las instalaciones de nuestro instituto se encuentre un hecho de tanto valor histórico para todos los argentinos y que forme parte del patrimonio de este instituto, pero es una responsabilidad porque justamente esto le pertenece a todos los argentinos. Nosotros simplemente somos los responsables de la guarda, de la protección, pero nuestro colegio justamente se llama Colegio Militar de la Nación y esta última palabra la reforzamos entendiendo que es de todo el país, es de todos los argentinos. Es un honor y una gran responsabilidad tener en el territorio de 3 de febrero 2 monumentos históricos nacionales. La Chacra de Casero, el Palomar, el histórico Palomar, uno de los más grandes de la provincia de Buenos Aires, un sitio bellísimo, además en el contexto del Colegio Militar. Somos lo que somos y tenemos este país producto del esfuerzo y sacrificio de muchos hombres y mujeres que entregaron absolutamente todo a lo largo de nuestra historia para que nosotros disfrutemos de este presente. Entonces, el punto de partida, creo yo, es ese, es conocer de dónde venimos, quiénes somos y amar nuestra historia y amar nuestro país. Y a partir de ahí, aprender, en nuestro caso y en nuestra profesión, las herramientas que hacen a la defensa de nuestro país, de nuestros recursos, de nuestra Constitución y de todo lo que, y los símbolos y en definitiva de los intereses vitales de nuestro país también. Nosotros, con respecto a los oficiales y los cadetes cursantes, tenemos la modalidad de que cuando ingresan en primer año, hacemos una recorrida por las instalaciones del colegio para que sepan dónde están cada uno de los lugares, recorremos la casa, el palomar, y con los oficiales hacemos recorridas, y mismo con los profesores de la casa, ponemos algún día que estemos todos disponibles y haya posibilidad, a tal hora nos juntamos y hacemos las recorridas como las hacemos con los colegios. Queremos que sepan que necesariamente esto tiene la forma de un cuartel con rejas y guardias, a los efectos de que esto no deja de ser una unidad militar que tiene aspectos que debemos resguardar, pero que las puertas están abiertas para toda la comunidad y recibimos de manera individual o grupal colegios o ciudadanos que simplemente quieran conocer el Palomar o la Casa de Casero o el Colegio Militar. Los recibimos y les mostramos el instituto porque entendemos que esto no es del ejército sino es de nuestro país. Y por suerte tenemos con los municipios y con 3 de febrero también que hemos entablado realmente excelentes relaciones y prácticamente todas las semanas tenemos colegios de distintos grados que nos visitan y que pueden conocer
esta parte de la historia que le pertenece también a ellos. Tuve una oportunidad de compartir un día con un grupo de artistas y realmente no sé cómo hacían, porque el día era verdaderamente espantoso y era uno de los 2 días y el otro día había sido igual. Pero indudablemente escuché también a nuestro doctor que hablaba de lo valeroso de los artistas, o un término así, creo que sí. No solamente valeroso, sino creo que hacen gala de esa creatividad y esa imaginación propia de los artistas para que no los afecte un clima tan hostil en lo que ustedes proyectan en los cuadros. Así que mis felicitaciones, todos los cuadros son maravillosos, todos los cuadros son excelentes, esto constituye también un hito histórico, así que mi felicitación a los artistas y muchas gracias a todos ustedes. Han sido momentos con un profundo significado, y estos viejos muros coloniales fueron testigos de esa historia, nuestra historia. Nos gusta que justamente la comunidad venga al colegio y conozca el lugar donde se libró una batalla que forma parte de la historia de todos los argentinos. Es un lugar que nos llena de emoción, que queremos compartir, que queremos divulgar, y por eso es tan importante que estos 2 museos sean mantenidos y sean visitados. Yo digo siempre que los tucumanos se ufanan de su casa, que los porteños del Cabildo, y nosotros en 3 de febrero tenemos 2 monumentos, la casa, el Palomar, y tenemos que difundirlo. Ha habido profesores de historia que han venido a visitar y pidieron permiso para llevarse un poquito de tierra de las cercanías del Palomar porque se libró la batalla de Caseros. Raíces de Argentina, tradiciones de bonaerenses. Tiempos de siembra, tiempos de pólvora, tiempos de la unidad nacional.